Buenas, Buenas. bienvenidos a este nuevo episodio de... En realidad es el primero. Primer episodio... Escuché primer episodio de Papaya Podcast. de Papaya Podcast. Ok. Esto nos costó demasiado grabar este episodio de Realmente. podcast. Es demasiado ladilloso grabar un podcast. Miren, teníamos hasta Tenemos hasta 2 micrófonos. otro micrófono, pero tuvimos muchos problemas y tuvimos que al final grabarlo con esto. Habla allí. Bueno, bueno, este es dentro. Este es el capítulo piloto. Este es empezando. Exacto. Ok, nos costó demasiado, pero Estar aquí nos costó. siento que también porque hicimos todo como de un día para otro. Exacto. Sí, dijimos, Exacto. vamos a hacer el podcast, tipo un día compramos un micrófono, el otro día compramos el otro micrófono, el otro día compramos un condensador y todo fue ta. Pero al final todavía nos falta Y las ideas, el logo, cosa. todo. Todavía nos falta una cosa que es para como. Este es mientras tanto. Claro, Este es mientras. este es mientras tanto. ¿Qué nos falta? La Y. Nos falta una Y, que es para conectar los dos micrófonos a la correcta. A la computadora. Ok, ¿por qué Papaya Podcast? Vermelen. Pégate aquí. Papaya Podcast. Bueno, para los que tengan esa incógnita, esa pregunta de que por qué Papaya Podcast. Bueno, primero la idea fue el nombre lo hizo él, pero porque porque queremos que este podcast, Espacio, ajá. este espacio sea algo Muy random. espontáneo, Sí. algo muy como que lo que pasa aquí Lo no sea tan planeado. Ajá, lo primero que pienses, eso es lo primero que vamos a poner. Exacto. Eso es lo que queremos hacer. A lo largo de que estuvimos en este proceso de comprar y esas cosas, estábamos teniendo tantas cosas, estábamos como que debatiendo el nombre, pero ya el nombre era como Nos que, gustó. Fue como que, ay, papaya Papaya podcast, Podcast. ay, está bien, listo. Eso fue ya todo. sintió que fue, y De conectamos muy uno. rápido con el nombre, ya lo sentimos que es de uno. Sentimos que es de nosotros, que es un espacio donde podemos compartir cosas random. Y también es un espacio LGBT. Ok, Obvio. ¿por qué? Porque vamos con la presentación. Los dos somos gays, obviamente, creo que se nota, ¿no? Bueno, eso no se nota en realidad, pero ustedes me entienden. Sí. So, háblanos, Blake, ¿quién eres tú? Yo ¿Quién es soy Blake? Blake. Yo, para los que no sepan, yo vengo del estado de Bolívar, yo no soy de aquí de Maracay, pero ya estoy viviendo aquí en Maracay. Tengo 21 años y hoy represento el estado Maracay. Ahora representa, ella es Miss ¿qué? Tú eres Miss ¿qué? Miss Maracay. Miss Maracay. No vale. Bueno, fotógrafo, Soy fotógrafo, bailarín, bailarín, creador de modelo, contenido, creador de contenido, de todo un poco, en realidad de todo un un poco. poco, en el medio artístico. Lo único que no es cantar, y el resto lo que venga. Literalmente Ok. lo que venga. Ahora yo no soy nada, o sea, yo soy creador de contenido. Claro. A mí me conocen posiblemente por vender chain o por hacer videos con mi novio, tipo mi novio está ahí en el cuarto. No sé, si no me conoces por allí, no sé de dónde me conoces. Oye, vendo chain. Vendo chain, ¿qué quieren chain? Ahorita todo el mundo está vendiendo chain y ya no estoy muy movido con esa venta de las cosas de chain. Ok, ahora voy a hablar. Yo soy creador de contenido y nada. No tengo más nada que decir. Comencemos con el tema. Claro, hoy vamos a hablar sobre Salir del closet. O sea, salir del closet. tal vez este tema sea como que ya lo han escuchado antes, ya están relacionados. Hoy este podcast es LGBT, incluso es el mes LGBT. Por eso es que viene el tema. Pero ¿qué pasa? Sentimos que todavía estamos en pleno año 2023, siglo XXI, Y todavía. y todavía Todavía hay personas que tienen que salir del closet y eso es ladilla, o sea, porque tú tienes que salir del closet. porque es algo, o sea, marico, Entonces, siento que eso no debería de existir. ya hoy en día es como que, mamá, me gustó este carajo y ya. Tipo, no decirle soy gay, sino que ya tú llegas y dices, me gustó este carajo. Ok, para empezar y adentrarnos, estoy como moviéndome de allá para acá, de aquí para allá. Para empezar y adentrarnos, hay que hablar un poco
de cómo es estar en el closet. Pérmale. Ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Cómo piensas tú? Pues? Ok. Estar en el closet, que la dicha. Es como, eres otra persona. Tipo, no eres, sí eres la persona, ok. Pero tú te descubres mucho cuando sales del closet. Aparte que vives con una paranoia horrible todos los días. Y es como que, digamos, esto lo estamos hablando ahorita. Ujú. Tipo, hacemos un chiste de los gays o hablamos de los gays. O una persona hetero puede interpretar a un gay, o sea, tipo, puede ser marico, tipo, Sí, me pasa ay, no sé mucho. qué, De me que tenía gusta. amigos así. Tipo, payaseando que es gay. Payaseando que es gay, pero al final no es gay. Y tipo, uno que Tiene sí esa es gay, atracción, uno que no sí puede hacerlo. no, yo me sentí incómodo. Yo creo que yo jamás, nunca lo, o sea, yo tuve mi lado hetero. Yo tuve mi lado hetero y yo jamás lo hice. Yo nunca, Yo tampoco. yo me sentía súper En mi incómodo. salón hicieron un video tipo con Tusa, la música de Tusa, y entonces todos estaban como que, ya no tienes excusa. Y yo como que, pero Ender graba, y yo, no me voy a grabar, no. No era, es algo Yo incómodo no, porque yo, hombre. uno sabe, uno quiere como que aparentar. No, y las novias, tipo, el poco de novias. O sea, yo, el Ender mujeriego. No, Sí, sí pasó conmigo también el pleno. no, Sí. pero muchas veces uno lo hace muy inconscientemente. Pero es también porque en el mundo de los heteros como que se maneja mucho el tema este de mientras más novias, más macho eres. Algo así. Es una Entonces vaina, uno o como que sea, ¿en qué cabeza cabe el hecho de que mientras más montes cachos, más más hombre eres. hombre eres? En realidad, cuando uno era pequeño era así. Mira, tú tenías una novia y le montaste cacho con la otra, con la mejor amiga, tú eres el más Entonces yo, hecho del liceo. entonces yo tenía este poco de novias, que algunas sí me gustaban, pero era como, ¿a qué juegas si tú al final eres marico? Por mi parte, yo siento que fue algo Ah, así, yo creo que pero no puedo decir esta a palabra por aquí, mí, la voy a colgar. a mí me, yo las novias que yo tuve sí era porque me gustaban de verdad. Tuve muchas relaciones con varias chicas, no muchas, pero sí tuve varias, que sí era de que de verdad llegué a amar, me llegué a... una vez tuve relaciones con una, pero ya, Yo digo, pero tú no tenías este sentimiento cuando tú eras gay, como de no. que no estás, que estabas enclosetado, que no estabas viviendo tu vida. Es porque Tipo, que no estás viviendo la vida como tal. toda mi vida yo he sabido una cosa. A mí siempre, bueno, siempre me han gustado las niñas y los niños. Pero ¿qué pasa? Antes de yo salir del closet, eran más niñas que niños. Ajá. Ya que salgo del closet, o sea, se me hizo más fácil Yo como también me que considero. interactuar con niños. Siento que ahora estoy un poquito más del lado de los niños. Tengo mi novio, para que no Y sepa, tengo mi ajá. novio. Es como que también, porque yo también soy bisexual y también como la bisexualidad es como llega un punto. O sea, tu tipo, te gustan las niñas y te gustan los niños. Sí, sí. Pero llega un punto de que después tú estás saliendo con niños, puros niños, y estás viviendo con un niño. Sí, claro. O sea, puros hombres, y es como que, ay, ¿dónde quedó mi lado bisexual de las mujeres? No, pero yo sí digo porque ¿Dónde quedó? yo me he dado cuenta que en la misma comunidad LGBT hay esos tabú de que la bisexualidad no existe, pero sí Sí existe. existe. Sí existe, porque Yo en realidad, yo considero que en este momento, si no estuviera en una relación con un hombre, yo podría salir con una mujer. no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, Es normal, es como, la mujer me resulta igual de atractivo que un hombre. O sea, obviamente siempre hay un común, un 70-30, algo un así. 70-30, un 60-40, como que te gusta más uno que el otro. Pero yo considero, no, yo sí considero que soy como un 60-40. Yo soy un 60 también, pues. Digan ustedes, los que son aquí, los que se consideran bisexuales o lo que sea, tú como persona, ¿qué eres tú? ¿Un 60-30? Ah, pues un 60-30. 30, 60, Bueno, 40. un 60-30, un 60 hombres, un 30 mujeres y un 10 No. queer. Bueno, ¿qué eres tú? Cuéntanos. Sí, porque queremos leerlo en los comentarios. Así que, Bueno, pero sí, y luego cuando tú sales del closet, ¿cómo salir del closet? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo salgo del closet? ¿Y si mis padres son cristianos? ¿Y si mi mamá
es una homofóbica, es loca, o mi mamá no, o mi papá ha matado coñazo a los gays solamente por ser gay, los ha insultado. Habla en la mesa familiar y dice, coño, esos gays, no joda. Ahí ya va, disculpe la grosería. Cónchale, esos gays, los voy a matar. Le queda rechera, me encontré uno en la calle, provocaba a meterle un coño. O sea, ¿qué haces tú en un caso como eso? Es un poco complicado porque en realidad yo me crié, toda mi familia Como que es machista. machista. Toda mi familia es machista. Toda mi familia es hasta las mujeres machistas. Y para mí salir de... Bueno, es que tu familia es de Guyana. Eso tiene que ver. No, mi familia materna es de Guyana. Mi familia paterna es de aquí. Y también es machista. Son peores que los de allá. Literalmente todo es hombre, hombría. Todos esperaban que yo fuera como mi papá, pero yo resulta ser que soy como mi papá, pero con los hombres. Porque mi papá era súper mujeriego. Yo bueno, soy lo mismo que él, pero con los hombres. Bueno, no. Yo tengo mi novia, estoy casado. Y que papá, al igual que tú, soy el terror de las mujeres, pero no como tú crees. Las mujeres tienen que esconder a sus maridos porque si no se los robo. Ay, no, bueno, Escondan esas mujeres que este hombre está suelto. No, mentira, ahorita está casado. yo estoy Pero casado. escóndanlo. Estoy comprometido con Escondan a esos hombres y a esas mujeres. A todos, lo que porque venga. con esta no se sabe. Bueno, seguimos hablando sobre cuando yo salí del closet, marico. Yo en realidad yo puedo decir que salí del closet 2 veces. Porque una vez fue con la comunidad, como con la gente. Y otra vez fue con mi mamá, porque yo a mi papá Claro, es no lo tengo. diferente. Entonces yo me acuerdo que tuve un ex que duró como una semana. Aunque bueno, depende, porque a veces sales del closet con tu mamá y es como que ya el mundo que no te importa, pues como X. A mí fue al revés. Primero fue con el Ok. mundo, después fue con mi mamá. O sea, Qué loco, si tu mamá le tienes que tener más confianza. no, pero es que yo nunca le dije a mi mamá. Ah, Ve, yo tengo ahorita, voy para 22 años de edad y mi mamá todavía a mí no me acepta. En realidad, ayer tuve un problema con mi mamá. De verdad. eso no se dice para qué. ¿Por qué? Pero es que es la realidad, es la realidad. No, es que eso sí, yo por lo menos yo digo, cónchale, hay mamás que aún después del tiempo, digamos, tú la ves llorando porque su hijo es gay, es tipo como que si se le murió un familiar, o Algo sea, así. tipo, que tan grave le tuvo que, o sea, que tan grave es ser gay, que tú cuando escuchas que tu hijo es gay te dan ganas de llorar y qué golpe tan fuerte, o sea, no entiendo, a nosotros como personas, a mí me costó superarlo también. Y yo digo también que puede ser el mismo proceso que uno pasa cuando uno se entera que nosotros mismos nos enteramos que somos gays. Porque, Es algo muy fuerte. porque una cosa muy distinta es que tú este, mm, salgas del closet y otra cosa es como que cuando te das cuenta que verdaderamente eres gay o tú tuviste un proceso, tú toda tu vida supiste que eres gay. No, yo siento que toda mi vida yo he sabido que a mí me han gustado las niñas y los niños. No sabía que en ese momento se llamaba bisexualidad, no sabía. Ok. Pero siempre lo supe. Yo sabía que se llamaba tira para los dos bandos. Pero yo después de grande fue que me di cuenta que primero era primero para las niñas y menos para los niños y ahora soy más para los niños que para las niñas. Pero siempre he tenido como ese punto medio. Yo no, yo digamos, yo me gustaban mis novias, a mí, no me gustaban los niños, o digamos que tenía pequeños rocecitos, pero no les hacía caso porque yo decía, o sea, no me gustan los niños, pues yo Exacto. soy hombre y No tal. se lo- Y duré toda la vida tipo con niñas, con novias niñas, tuve una relación de casi un año con una niña, la cual estuve muy enamorado y todo, y le Me regalé pasó también. cosas y X. También me enamoré de varias que fueron unas abusadoras y me montaron cacho y la cosa, pero yo también me monté cacha, porque Una, uno cuando es carajito no es así, bueno, no todo el mundo. una pregunta, o sea, porque nosotros tenemos algo en común que los dos, antes de ser gay, nosotros fuimos cristianos. Ajá, fuimos ¿Cómo, cristianos. cómo tú te sentiste? O sea, que te puedes... Ya va, déjame terminar aquí. Dale, dale. Ok, luego cuando yo tuve como 15 años más o menos, o 14, fue que yo empecé a ver tipo películas para adultos, ¿sabes? De homos, o sea, de dos hombres, Ujú. a escondidas, pero yo no lo aceptaba. O sea, tipo, yo no aceptaba que yo era gay y me gustaban los hombres y era como que yo no decía que yo era gay. Yo no aceptaba que era gay hasta que yo salí, yo estaba con un muchacho en una fiesta de una niña que estaba enamorada de mí, yo también estaba enamorado de ella, pero de que yo estaba en esa fiesta y un primo de ella me llamó mucho la atención.
Esto está bueno. Yo, yo fui muy enamorado. Yo fui muy enamoradizo. Ok. Este chico me llamó la atención. Fue la primera vez que sentí algo así con una persona. Él agarró y de vez en cuando me llamaba para otro lado a hablar. Y era como que coño, pero ¿por qué? Si ella está la que me gusta y tal. Pero también me gustaba él. Entonces, pero a mí me gustaba más él. Fue algo, Entonces era como que yo vivía con él y me una daba pelea pena. mental. Y me daba pena porque si los otros se daban cuenta que yo era gay y tal, y no iba mucho, y era como que sí, sí, mano, no sé qué tal. Luego el carajo agarra, me da su número y me invita a salir. En esa invitada a salir me zampa un beso. Sí. Me siento asqueado. No sé si la primera vez que usted ve su nombre se va a sentir asqueado si es gay. Bueno, no sé, a mí me pasó. Em, y chamo, él me dijo, soy bisexual, y yo dije, ah, bueno, será lo que soy yo. Porque te gusta la vaina, pero te sentiste asqueado. Pero es que no, porque es que no, ya va. No sé, mira, yo toda mi vida fui raro y es un sentimiento raro. Aparte, cuando tú besas a alguien que es gay por primera vez, se siente muy raro. Después Sí, te sientes raro porque después te sientes como que estás asqueado o que no te gustan los hombres o que, Me pasó, no con besos, creo que yo besé muy grande. o que estás haciendo algo malo, no sé, una broma así. En fin, yo dije, soy bisexual y allí yo empecé a abrirle a las personas y a decirles que era bisexual. Claro, con personas de internet. Sabes que yo por lo menos me hablaba mucho con personas de internet, X, whatever. Y ajá, lo de salir del closet siendo cristiano. No, yo quiero, o sea, ¿cómo tú te sentiste, marico? Porque yo, una parte de mí, ustedes saben, no sé, para los que vienen de la iglesia, porque yo sé que hay personas que vienen de la iglesia, marico, yo me sentía una persona que, Muchísimos gays que vienen de la iglesia. le estaba haciendo mal a Dios, estaba engañando. No, es horrible. Yo, Porque marico, yo lloraba. un día de esto vamos a hablar de la religión acá. Va a ser un tema aparte. Pero yo digo, coño, eres gay, estás en una iglesia, te estás haciendo daño, marico. Te estás haciendo daño. Muchísimas veces nosotros, voy a poder hablar por los dos, no sé si tú también te sientes así, sentimos que te iban a sacar el hecho de que tú fueras gay en una iglesia, Sí, y a mí, que te lo iban a quitar. no, a mí me pasó. Te lo iban a quitar y tú piensas durante unos días que ya no te gustan los hombres. A veces vives con esta ilusión de que ya te sacaron el demonio, entre comillas, y ya no te gustan los hombres. Y luego de los 2 días descubres que todo era mentira, que te olvidaron que sí te gustaban los hombres Eso es algo que está que es parte y que nada tenía que ver. Entonces es muy dañino porque hasta yo me he arrodillado, tipo pidiendo perdón a Dios por ser gay. O sea, de eso es lo que claro, de que quería y hablar. tipo llorando a moco suelto que me quitara, que me sacara el hecho de que yo fuera gay, tipo, que por qué me hizo así. Son este tipo de preguntas que uno se hace cuando eres gay. Y no sé, es muy fuerte. Luego de que luego de que uno sale de allí, digo yo, hablo por mí, es un alivio. Sí, de pana, Es un porque eso alivio. es algo que te hace daño porque te sientes horrible, te sientes una persona, voy a ser sincero, a veces uno se siente como Cochino. cochino, se siente como que no me toquen, no sé, estoy Y aunque, impuro, estoy dañado. Y cuando uno sale de eso y uno se acepta, uno se y no siente me malentiendan las personas que son creyentes aquí de la iglesia de Dios, cuando están viendo esto, yo también creo en muchas cosas que se hablan en la iglesia, pero yo digo que no quita el hecho de que sea muy dañino que una persona gay esté en una iglesia. exacto, porque literalmente como nos ven a nosotros, nos ven de manera muy negativa y muy fea, para no decir Y otra no, palabra. y no muchas personas te entienden. No muchas personas te entienden. Ok, se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz en este podcast. Esta sección está hecha para contar historias de terror o para contar historias graciosas, tipo anécdotas, porque tipo como que aquí en Venezuela, cuando se va la luz, que es Siempre. muy a menudo, Literalmente. literalmente todos se sientan en la sala, tipo con los abuelos o la familia, y siempre cuentan anécdotas o una historia, digamos, historia, cuentos de camino. Exacto. Ok, esta vez el turno es Sí, para mí. para ti. Ok, vamos a contar esta historia.
Como estamos hablando justamente con respecto a... Esto no es una historia graciosa ni nada, este es story time, story time de otro problema que tuve por ser homosexual. Ya va, no sé si se escuchó. Story time de otro problema que tuve por ser homosexual. Ok. Resulta y acontece que hay una persona, no voy a decir nombres acá, que justamente hace poco me estaba reclamando y me estaba tipo que predicando y metiéndome a la iglesia a la fuerza o metiéndome la Biblia por los ojos, haciéndome entender, queriéndome hacer entender que era malo por ser homosexual. A lo cual yo lo estuve mucho menguando, o sea, lo estuve muy menguando, evitando, y le estuve siguiendo la corriente. Ok, no, dale, no, sí, yo sé que está mal y tal, pero en estos días me molesté porque empezó de nuevo con su cosita y yo soy una persona que evita mucho los problemas, pero yo me he estado también trabajando en que a veces tengo que decir las cosas y soltarlas Exacto. para poder estar feliz, porque luego de que yo no digo las cosas, luego me ando mortificando porque no dije las cosas que tenía que decir. Ok, me voló los tapones y le puse una grosería. Le puse una grosería. Le puse ano. Le, pu- le puse. No le puse esa palabra, se lo puse diferente, pero ajá. Eh, Ella agarró y me dijo, ¿eres feliz? No sé qué. Y yo como, literalmente, ella se mete en la vida, en mi vida, en la vida de los demás también. Cuando ella tiene muchísimas cosas que no he soltado, no se le he dicho ni a ella ni a nadie. Entonces, como para que vengas tú a opinar de mi vida, a meterme la Biblia por los ojos, o sea, ¿qué te pasa? Que porque soy gay está mal y no sé qué, así vives diciéndome, ya basta, ¿hasta cuándo? Dios mío, porque la gente en la iglesia es tan problemática. Dejen a los demás en paz. Hay cristianos, Hay cristianos que no son así, pero ya dejen la vaina de estar predicándole a la gente a juro. Hay gente que no le gusta eso y que los hace sentir mal. No es bueno para ellos. Están intentando ayudarlos, pero no los están ayudando. Se están metiendo en una vida que no es suya. exacto. Basta. Ya. O sea, yo puedo decir Hasta sobre ahí eso. quedó se fue la luz, ya llegó la luz. Habla, Este no, sí no me haz gusta. tu acotación. Lo que yo puedo decir sobre esto es que hay cristianos que se creen perfectos Ujú. cuando no hay ninguna persona perfecta en este mundo y creen que tienen el poder de juzgar a las demás personas cuando no es así. Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. No entiendo por qué hay cristianos que vienen y comienzan a hablar del infierno, que te vas a ir para cagar. Háblale del amor de Dios, que tú vas a estar hablando de esa... Claro, no hablan del amor de Dios, hablan, Exacto. ya va, aquí está, tampoco que nos vamos a poner aquí este tema es para después, Para después. pero ciertamente es algo muy evidente que hablan se la pasan como criticando a los demás o echándole de una vez ellos al infierno, una vaina así, Exacto. en vez de hablar de las cosas buenas de Dios y del amor de Dios, que es lo que le llama la atención muchísimas veces a la gente. Exacto, porque todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere escuchar de un Dios bueno, de un Dios que ama, de un Dios que te perdona, no de un Dios que te envía para el infierno, que te va... Ok, volviendo al tema principal, estabas encerrado, no sé qué, tu personalidad no está desarrollada del todo, luego sales del closet, ¿verdad? Yo tengo un story time aquí de cómo salí del closet, pero ya hemos hablado demasiado. Eso me dio mucha risa. Ya tengo una story time aquí de cómo salí del closet, pero ajá, el podcast está muy largo. Luego que ya sales del closet, todo este proceso, no sé qué, con tus padres, con la mamá, siento que es muchísimo más fácil que con el papá. Yo no tuve Bueno, papá, ahora es diferente. yo no tuve papá, Ah, mi no, papá no, está... Pero mi mamá ok. es como un papá. Ah, Ella ya. a mí no me Es muy machista. Ok, luego de que tú sales del closet, cuenta cómo, vamos a contar ¿Cómo me cambió? cómo te sientes luego de estar fuera del closet. No, yo, por mi parte puedo decir que salir de closet a mí me sirve mucho para muchas cosas, para la confianza en La mí mismo, confianza. que me pude aceptar porque yo me sentía que yo era la persona horrorosa, que yo era la peor persona del mundo. Ahora Yo siento porque me sentía mal por ser muy amanerado. Entonces, luego de que yo salgo del closet, fue como, soy marico. O sea, ¿qué tanto? acéptalo. Ya, o sea,
mira, si tú me ves que soy muy afeminado y no sé qué, y piensas que soy pasivo, mira, no me importa. Yo soy gay. Deja tu ridiculez el comentario que te hice, que me hicieron a mí, Ujú. con el que tú estabas peleando. O sea, una vaina de que porque eres afeminado, eres pasivo. Chamo, ¿hasta cuándo? La gente sí es problemática. De En pana. realidad, en este mundo actualmente Cónchale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero porque tu comentario. Exacto. Quédate tranquilo, chamo. Que tú eres varonil y tal. Ay, sí, todos sabemos que a ti. Todos sabemos que a ti te gusta lo mismo. Tú también eres La gay. cosa es que esos ¿Qué te pasa? comentarios vienen de la misma comunidad. Sí, vienen de la misma comunidad y que no, que parece que no lo respetan porque ustedes que son amanerados y no se ganan el respeto de los demás porque son gay. Marico, ¿qué estás haciendo? De miércoles. Homofóbico, eso no es homofobia porque ellos también son gays. Eso es machismo Literal. y misoginia, marico. Porque si a ti no te, porque si a ti no te gusta un hombre que actúa como mujer, eres machista y misógino. Literalmente. Primero porque está actuando como mujer. O sea, ¿qué te molesta una mujer? Cada quien tiene Y segundo, su gusto, pero marico, recuérdate tus comentarios. Porque hay ¿cuál es tu personas comentario? que le No lo queremos saber. Exacto. Punto. No estés comentando. Exacto. Me estresa. Cálmate, relájalo, humor. O sea, porque yo no, o sea, cada quien tiene sus gustos. Hay personas que le gustan las personas más afeminadas, como hay personas que también le gustan personas más musculosas. Pero, marico, dime, ¿de qué va a servir que tú le digas a una persona, eres afeminado? No me gusta. Ajá, en fin. O sea, después que uno sale del closet, volviendo al tema, Creo que no. uno tiene mucha confianza en sí mismo y se te abre todo un mundo. Siento que es como volver a nacer. Algo así, sí, en realidad sí. Es volver a nacer. Se te abre un mundo. Es como cuando sales del colegio y llegas a la universidad o sales del colegio y ves el mundo real. No sé, siento que uno está atrapado en una burbuja. La burbuja sería como Ok. el clon. Cuando uno la explota, uno ve el mundo Listo. como quien dice, Mamá, soy gay. A mí, marico, Arcoíris. a mí fue horrible porque yo lo publiqué en Facebook, pero yo tenía a mi mamá bloqueada. Pero, Y a mi mamá le llegaron el chisme. no, pero la loca en Facebook. Sí. Y a mi mamá le llevaron el chisme. Y mi mamá me iba a correr de la casa con el chavo. Vamos a terminar. Gorda, esperamos que se suscriban al canal, que nos sigan en TikTok, en En TikTok, Instagram, Instagram. en Twitter, no, yo no uso Twitter. Yo Bueno, no uso Twitter, pero esperamos- mandar cosas malas. Esperamos que nos sigan en todas las plataformas y que aquí vamos a subir episodios todos los jueves. Ajá, todos los jueves. ¿A las qué hora? No sé. A la hora que se suba, porque Venezuela uno no sabe con la luz. Bueno, todos los jueves, ustedes espérenlo. Yo de todas maneras lo voy a poner tengo pensado ponerlo a modo estreno. Entonces ustedes van a ver la cuenta regresiva de cuando se vaya a subir el video. Me parece. Ok. Todos los jueves vamos a intentar hacerlos a las 7 p.m. De 5 p.m. a 7 p.m. hora Venezuela. Bueno, nos vemos aquí En un siguiente capítulo. en un siguiente capítulo. Los quiero mucho, mis niños. Fue muy marico, güey. Chao. Chao.